Un saludo a todos. En este video analizaremos el concepto del consumidor, así como sus clasificaciones y su proceso de compra. Esta actividad lo presentamos el compañero Juan Almonte Moyot y Ángel López Castillo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la licenciatura de Administración de Empresas en la modalidad a distancia, en la materia Comportamiento del Consumidor. A lo largo de los años, el consumidor ha tomado mayor relevancia para las empresas y la mercadotecnia, entendiéndose a este como la entidad que puede ser una persona u organización que adquiere bienes o servicios de los productores para satisfacer sus carencias, las cuales pueden ser deseos o necesidades. Entonces resulta de vital importancia conocer el porqué del comportamiento de compra de los consumidores y con ello poder realizar las estrategias de mercadotecnia adecuadas. En este contexto, debemos entender que el comportamiento de cada consumidor es diferente y no se puede tomar una perspectiva general. Y en consecuencia tenemos que el comportamiento de compra resulta una tarea esencial, pero a su vez muy complicada. Cuando hablamos de este comportamiento del consumidor, nos referimos al estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo selecciona, compra, usa o desecha un producto o servicio para satisfacer sus deseos o necesidades. La clasificación que presentamos en este video será en cuestión de la finalidad con la que compran o adquieren productos y servicios los consumidores, siendo así cuatro categorías distintas: el consumidor de bienes y servicios, el consumidor industrial, el consumidor intermediario y el consumidor gubernamental. El consumidor de bienes y servicios representa a los individuos y hogares, es decir, al consumidor ordinario, que compra productos para su uso personal. Estos consumidores, al tener un presupuesto limitado y una gran oferta de productos, adquieren en base a sus preferencias, buscando maximizar el beneficio de su gasto. El consumidor industrial representa a las entidades empresariales que necesitan de insumos para transformarlos o utilizarlos en sus procesos productivos, es decir, compran para las operaciones de sus negocios. Por lo general, compran en grandes volúmenes y establecen relaciones comerciales a largo plazo. Por ello, concentran la mayor parte de las compras en sus sectores. El consumidor intermediario es aquel que conecta al fabricante con el consumidor final, es decir, compran bienes y servicios no para su uso personal, sino para revenderlos con un margen de ganancia. Son importantes al llevar los productos a otros mercados y agregarles valor, al encargarse del transporte, el almacenamiento y los riesgos financieros. El consumidor gubernamental son las oficinas, secretarías o agencias con origen en el Estado, que compran bienes y servicios para poder producir bienes y servicios públicos o transferirlos a las personas que más lo necesitan. Por ello, sus compras están alineadas a los objetivos económicos, políticos y sociales del gobierno. Estos deben de adquirir por la contratación pública, es decir, por licitaciones, invitaciones o por adjudicación directa. Otras formas de clasificar a los consumidores puede ser por el impulso de sus decisiones de compra, en las que encontramos el consumidor conservador, impulsivo, el emocional, el escéptico, el indeciso y el prosumidor, o por sus preferencias al comprar, es decir, al tradicional, a los elitistas, a los techis, a los buscadores de ofertas o a los tendis. Proceso de decisión de compra. Este proceso inicia mucho antes de la realización de la compra y termina mucho tiempo después. Por ejemplo, cuando vas a comprar un celular nuevo, el proceso inicia desde el momento en el que estás buscando las opciones que vas a tomar en cuenta y termina
hasta después de utilizarlo y tenerlo en tus manos probando todas sus especificaciones. Por ello, en general, el proceso de compra suele tener las siguientes 5 etapas, las cuales iremos analizando. Así, la primera etapa es el reconocimiento de las necesidades, que es el momento en el que el consumidor reconoce un problema, necesidad o deseo, y es en el momento en el que se busca entender cómo surgió esa necesidad, qué es lo que lo provocó y cómo llevaron al consumidor a un determinado producto. Por ejemplo, una persona que desea comprar un automóvil puede tener diferentes razones que le hayan surgido, que le hayan hecho que le sugiera esta necesidad. Por ejemplo, puede haber sido un anuncio en el que haya visto que este automóvil le iba a dar mayor estatus, o de un cambio en su vida en el que ahora necesita moverse más y por lo tanto necesita un coche en el cual pueda agilizar su movimiento. La siguiente etapa es la búsqueda de información, que es el momento en el que el consumidor inicia el proceso de explorar el ambiente para encontrar datos que le ayuden a tomar una decisión. Para esta etapa existen los siguientes tipos de búsqueda, cuál es la búsqueda interna de conocimientos y experiencias con los que se cuenta, búsqueda externa, búsqueda deliberada, búsqueda accidental y búsqueda de la variedad. Es decir, esta búsqueda se trata del momento en donde el consumidor está más atento a lo relacionado con su necesidad, o por el contrario, cuando inicia una búsqueda activa de información. La tercera etapa es la evaluación de las alternativas, que es el momento en el que el consumidor evalúa todas las alternativas utilizando la información que ha recabado, de forma que puede comparar y encontrar aquella que le provee mayor beneficio. Dentro de esta información se suele clasificar y subclasificar los productos de acuerdo a sus atributos, como son el precio, la marca, las opiniones que tenga del producto, entre otras. Es por ello que en esta etapa se busca entender cuál es la manera en que el consumidor procesa toda esta información para poder llegar a su elección. La cuarta etapa es, por lo tanto, la selección del producto y el establecimiento de la compra. Es el momento en el que el consumidor decide qué es lo que desea comprar, y sin embargo, en esta etapa el consumidor suele utilizar ciertos atajos mentales de forma consciente o inconsciente, como puede ser la regla lexicográfica, que es donde el consumidor basa su decisión dependiendo de los atributos a los cuales les otorga mayor relevancia. La regla de eliminación por características es de igual forma una comparativa de atributos, pero en esta se establecen límites específicos. Sigue la regla conjuntiva, en la cual también se establecen límites específicos, pero se eliminan aquellas alternativas que no cumplan con todos los límites, y la siguiente es la regla adictiva simple, es la cual el consumidor elige aquella alternativa en la que tenga mayor número de atributos positivos. La última etapa de este proceso es la satisfacción del usuario, que es el grado de satisfacción que tiene el consumidor acerca del producto o servicio adquirido, y que en sí es la relación que existe entre las expectativas que tenía el consumidor antes de la compra y el desempeño percibido del producto después de la compra. El proceso de postventa incluye diferentes actividades, como puede ser el agradecimiento por su compra, la verificación de la entrega o información y asesoramiento que se le da al cliente, entre otras. En conclusión, el consumidor es una persona que compra bienes y servicios. Sin embargo, al ser amplio este concepto, debemos de clasificarlos para que podamos estudiar a detalle su comportamiento y así poder diseñar estrategias ajustadas a sus procesos de compra y así poder lograr que su decisión final sea hacia nuestros productos. Gracias.